a todo el que se conecta con nosotros. Me puse nerviosa. En la mañana no estaba tan nerviosa. Ustedes me ponen nerviosa. Entonces, ese tema que el Señor me lo dio en sí como hace 4 meses. Vino de cuando el pastor empezó a hablar sobre escatología. Entonces me da risa todo lo que se decía hoy, lo que decía Mel de las trompetas y todo esto, porque el Señor en sí me dio este mensaje desde que el pastor empezó a hablar de la escatología, y según lo que nos enseñó, la escatología es el estudio de estos eventos venideros, del rapto, de la segunda venida, y que ya sabemos que son 2 cosas diferentes. Entonces, cuando el pastor hablaba sobre esto de la escatología, el Señor ministraba algo a mi corazón. Y no sé si le ha sucedido a ustedes, pero a mí antes el libro de Apocalipsis me daba un poquito de miedo. Yo no lo leía, me lo saltaba, porque todos esos eventos como que causan un poco de miedo, ¿no? Y entonces a lo que vamos creciendo y madurando, vamos entendiendo más la escritura, y se ha convertido en uno de los libros más estudiados para nosotros. Entonces, mientras el pastor hablaba de la escatología, una pregunta que surgía en mi mente era: ¿estoy lista? Cuando Mel hablaba de que ella sentía que se había quedado, yo en ese tiempo que el pastor hablaba de la escatología, yo pensaba: ¿estoy lista? Si el Señor viene en este momento, ¿ustedes serán? Aleluya. Esperamos que sí, amén. Pero muchas veces pensamos en pecado. Ay, no, pero yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada de esto. Pero pecamos con nuestras acciones, con nuestra forma de hablarle a la gente, con nuestra forma de tratar a los otros. Y eso es lo que el Señor ministra a mi vida, y es más sobre el carácter. Y es algo que el Señor ha venido ministrando en esta iglesia los últimos 2 meses. Porque nosotros estamos esperando una cosecha, pero dentro de nosotros mismos tiene que haber unidad. Tenemos que estar sanos y nos tenemos que llevar bien. Porque hay que reconocerlos que a veces entre nosotros mismos tenemos pullitas o tenemos ciertas cosas que nos molestan el uno del otro. Pero hay una importancia tan grande en conocernos, no solamente porque venimos aquí, ya nos conocemos. El conocerse se trata de hablar, de saber lo que te gusta. El hecho de venir acá no nos hace amigos, somos hermanos de la iglesia. La amistad se forma cuando tú empiezas a conocer a esa persona. Y eso es lo que el Señor ministra en mi vida, es de la unidad, de la con esa palabra. Entonces, por eso en esta mañana, en esta tarde, le he titulado Despierta y déjate transformar. Porque como dije, cuando nosotros pensamos en pecado, pensamos en eso. En drogas, en alcohol, en fornicación, pornografía, todo lo que usted quiera pensar. Pero la Biblia nos deja saber, nos dice en Mateo 18, es un poco largo este capítulo, estos versículos que lo voy a leer. Concéntrense, no se me vaya la luna, quédese en lo que el Señor quiere hablarles. Mateo 18. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de 1 o 2 personas más, porque ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios, o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy aquí, y en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso, el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto
con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante del rey y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó vivir. Cuando ese siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo a quien el rey había perdonado agarró al otro del cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó: por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarle a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que te tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Entonces, en este capítulo vemos tres cosas. Lo primero es la importancia de resolver los problemas con las personas. Algo que a veces nos cuesta entender bastante, por lo menos a mí me cuesta entender a veces de algunas personas, es que no todos somos iguales. Todos tenemos temperamentos diferentes, diferente carácter, ¿verdad? Está lo que es una persona que es introvertida y una persona que es extrovertida. El introvertido es un poco más tímido, más callado, le gustan las cosas más personales, y el extrovertido, yo soy introvertida, ¿verdad? Soy súper callada, súper tímida. Yo me considero una persona extrovertida, ¿verdad? Yo soy muy social, hablo con todo el mundo. Y lo que a veces nos cuesta es entender que no todos somos iguales, ¿verdad? A veces queremos, vamos a decir, alguien aquí que sea introvertido, Cristi, ¿verdad? Que es un poco más clarita que yo tal vez a veces quiero que ella se comporte como yo, o quiero que haga cosas como yo, y si ella no quiere, yo no me puedo enojar, ¿no? Pero es lo que sucede a veces nos enojamos porque las personas no son como nosotros queremos que ellos sean. Y es importante entender eso porque cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos podemos herir por ciertas palabras, por ciertas acciones. Y es lo que decía este capítulo, ¿no? La importancia de resolver esos problemas. Si yo te hiero, si yo te digo algo y tú tal vez lo tomaste de mala forma, aquí ¿qué dice? Que hay que resolver ese problema. La Biblia también dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Entonces, si hay algo que te hicieron, hay que aprender, a pedir perdón y a dar perdón, ¿verdad? Entonces, Dios hace un énfasis en esto, que quiere que nosotros no estemos enojados. Porque ¿qué dice el capítulo que leímos? Si tú vas y le pides perdón a tu hermano y tu hermano no te quiere perdonar, ¿la dejas ahí? Me voy, ok, no me quisiste perdonar, pues me voy. No, ¿verdad? ¿Qué dice este capítulo? Tú pides perdón en secreto, le dices, perdóname. ¿No te quiere perdonar? Ok, me coge al pastor, a un líder, perdóname. ¿No te quiere perdonar? ¿Qué quiere decir? César, vas a dónde? A la iglesia. Mucha gente tal vez no le guste eso, que le pidan perdón en público, pero es lo que manda la Biblia, ¿verdad? Entonces, si pides perdón ante la iglesia y aún no te perdona, ya esa persona es entre Dios y ellos, ¿no? Me van a perdonar, pero ahí no existe el amor y el perdón de Dios. Porque la Biblia dice que así como Dios nos ha perdonado, así debemos de perdonar nosotros. Lo segundo que dice este capítulo es que no debemos de juzgar, ¿verdad? Porque así como juzgamos, así seremos juzgados. Y lo tercero es la importancia de perdonar. Y perdonar es lo más difícil que hay. Como el pastor nos ha venido ministrando las últimas 3 semanas, que por eso le digo, yo sé que este es un tema que Dios quiere tratar con la iglesia, porque el Señor me dio esto hace 4 meses. Entonces es algo que el Señor todavía quiere ministrar a la iglesia, de la importancia de perdonar. Y entre nosotros mismos a veces nos lastimamos, nos decimos cosas, o tal vez ni nos saludamos como decía el pastor. A veces a mi mami le han dicho, ay, ¿qué le pasa a Jessica? Que Jessica no me saludó. Y yo en verdad, ustedes me ven a mí, yo corro de aquí, corro de allá, que a veces ni me doy cuenta a quién saludé, a quién no saludé.
Y eso, la persona se puede herir, se puede lastimar y puede decir, ay, Jessica, se cree una creída o se cree el otro. Pero a veces no comprendemos o no entendemos o no logramos captar que a veces estamos distraídos. Yo soy una, que aquí ustedes me ven corriendo de aquí de para allá. Si yo no los saludo, venga usted, salúdenme a mí. Así es. A veces esperamos solo de las personas y nos resentimos si las personas no nos gustan. Pero nosotros no buscamos a las personas. Las relaciones deben de ser recíprocas. Yo a una persona siempre le vivo diciendo lo mismo. Las relaciones son recíprocas. Las relaciones se rompen por eso. Siempre a veces hay heridas por lo mismo, porque no son recíprocas. Y como le decía, lo de lo introvertido y extrovertido, dentro de esto también tenemos diferentes temperamentos. El introvertido a veces tiende a ser melancólico o flemático, y el extrovertido tiende a ser colérico y sanguíneo. Y dentro de todo esto tiene su positivo y tiene sus características negativas. Por eso está la importancia de aprender a conocer a la persona y saber que a veces si dice algo, tal vez lo dijo bromeando. Pero también todo depende de cómo lo dijo. La actitud, no es solo lo que digas, sino cómo lo dijiste. Entonces, este capítulo a eso nos está incitando, a perdonar, a hablar las cosas y a resolver los problemas. Y aquí es donde quiero entrar a lo que es mi tema, el cambio y la transformación. Porque cuando pensamos en cambio y transformación, pensamos que es la misma palabra. Pero en realidad, cambiar y ser transformado son dos cosas totalmente diferentes. Porque yo ahorita puedo ir y me cambio de ropa. Fue algo externo. Una transformación es algo interno que sucede de adentro hacia afuera. Entonces, la palabra cambio es dejar una cosa o situación para tomar otra, modificarse la apariencia, condición o comportamiento. Pero la palabra transformación es dinámica que permite progresar, un cambio profundo que sucede de adentro hacia afuera. No tengo la imagen, pero aquí todos tenemos imaginación, ¿verdad? Visualicen lo que les voy a decir. Una rana empieza como un huevito, ¿verdad? Y empieza a crecer como un tadpole, no sé cómo se dice eso en español. Guayacón. ¿Un qué? Guayacón. Un guayacón, como un guayacón. Después le sale la colita, le salen los dos pisitos de atrás, los dos pisitos del frente y se vuelve una rana grande. Eso es un cambio. Pasa por cambios de etapa, ¿verdad? Cambió. La metamorfosis es cuando hay un cambio completo, como la oruga. La oruga empieza un huevito, se transforma en una oruga, ¿verdad? Las oruguitas son un poquito feas. Y después crecen, se meten en su chrysalis, en su capullo, y salen que como una mariposa. Salen otra cosa totalmente diferente, porque fue cambiado de adentro hacia afuera. Entonces ahí está la diferencia de el cambio y la transformación. Y a través de nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, vemos historias de personajes que fueron transformados, pero también vemos personajes que solo pasaron por cambios. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Lamentablemente nunca se dejaron transformar completamente por Dios. Ellos pasaron por etapas de cambio, donde se sujetaban a Dios, le daban placer a todos sus pecados, caían en captividad, después pedían salvación, Dios los salvaba y ¡pum!, de nuevo a lo mismo. Ellos solo cambiaban por cierto tiempo, por cierto momento, no se dejaron transformar por Dios. Incluso cuando Dios los salvó de Egipto, los pasó por el Mar Rojo, les dio paz, les dio de todo, maná, y de todo, todavía se quejaban. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido transformado, porque su corazón no había sido cambiado. Pero asimismo tenemos otros personajes. Moisés nació, desde que nació siendo perseguido, ¿verdad? Porque cuando él nació estaban matando a todos los varones judíos. Pero Dios en su misericordia lo salvó y lo rescató para algo grande. Pero aún él, ya cuando era grande,
por su temperamento, por su forma de ser, cometió un pecado, el cual lo alargó un poco más el propósito que Dios tenía con él. Pero en el momento que él decide darle en verdad su corazón a Dios y dejar que Dios lo transformara, él se volvió en ese líder que Dios tenía planeado para él. Tenemos a Saulo, que era el hombre más odiado por el pueblo de Israel, por todo el mundo, ¿no? Porque era un perseguidor, porque mataba y por todo. Pero Dios tenía un plan con él y Dios lo transformó. Porque Dios lo cambió de ser un hombre que perseguía a ser un hombre perseguido. Pero algo que podemos ver de Pablo, cuando Pablo tiene ese encuentro con Dios y él es transformado, ahí es donde tú te das cuenta si tú eres transformado o solo has pasado por un cambio. Cuando tú eres transformado, no importa la tormenta que te venga, no importa que se te acabe todo, no importa que te veas solo, tu fe sigue firme en Dios. Y eso es lo que vemos a través de Pablo, que le pasó lo que le pasó y él seguía con su fe firme en Dios, sabiendo que Dios tenía un plan y propósito con él. Proverbios 6 nos dice: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mis consejos y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo seguir. No descanses hasta verlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador y como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón amado. Como son las personas despreciables y perversas, nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al gruñir con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay 6 cosas que el Señor odia. No son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Este capítulo nos habla de varias cosas. Lo primero que nos habla es del perezoso, del que miente y las cosas que aborrece el Señor. Vamos a indagar un poquito en esas cosas que aborrece el Señor. Lo primero que dice, los ojos arrogantes. ¿Y qué es esto? Una persona con orgullo, una persona condesciente, una persona que se cree que está encima de los demás y se establece en un contraste de humilde. Cuando tú te crees más que los demás, cuando dentro de ti hay orgullo, en ti no hay humildad. Y Proverbios 21:4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecados. O sea, aquí la palabra es clara. Si en ti hay algún tipo de orgullo, ¿estamos en qué? Estamos en pecado. Y regresamos a lo que yo decía al principio. Pecado no es solo tomar, bailar, lo que quieran. El pecado también tiene que ver con tus actitudes, cómo tratas a los demás. La segunda cosa que dice aquí, lengua mentirosa. Mentir consiste en hacer declaraciones falsas intencionalmente. Y yo en esta mañana compartía que yo fui testigo de algo más o menos así, en donde por eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con lo que tú comentas y en las conversaciones que tú te metes. Porque a veces estamos teniendo conversaciones, se hace un comentario y tú tienes algo que opinar y tú metes tu palabrita.
Entonces yo estaba conversando con una persona y esta persona dijo algo de otra persona y yo solo dije, sí, tienes razón. Como a las 2 semanas por ahí me llama la persona de la que se estaba comentando y me dice, cuando tú me quieras decir algo, tú vienes y me lo dices a mí. Y yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que la persona con la que yo estaba hablando fue donde la otra persona de la que estábamos hablando y le dijo, fulanita dijo tal cosa de ti. Pero las cosas no habían sucedido de la manera que habían sucedido. Entonces ya esa persona tenía una mala perspectiva de mí y ya tenía algo en contra de mí. Por eso hay que tener mucho ojo con lo que nosotros hablamos. Tercero, las manos que matan a inocentes. Y esta parte que está hablando es del aborto, ¿no? Y sabemos que los 10 mandamientos nos habla sobre esto, sobre el matar, sobre el mentir, o sea, son ya mandamientos que están ahí estipulados. Pero lamentablemente a veces queremos encontrar un little passage fuera de los 10 mandamientos y queremos arreglar los mandamientos y toda la Biblia a nuestra manera. No sé si han escuchado eso que dicen, no, es una mentirita blanquita, una mentira pequeña. No hay nada como mentira pequeña. Mentira es mentira. No hay nada como pecado pequeño. Pecado es pecado. Y a veces queremos como que pintar todo, o como decimos en inglés, sugarcoat everything, y hacerlo como que no era como era. La Biblia nos dice que pecado es pecado. Y todo esto que estamos viendo ahora, la lengua mentirosa, el ojo arrogante, las manos que matan inocentes, todo esto, dice la Biblia que el Señor lo aborrece. La cuarta cosa, el corazón que trama el mal. La maldad se define como algo que es moralmente incorrecto y con una intención deliberada de lastimar a las personas. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero en 1 Juan 1:7 vemos que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por el pecado, por lo que sucedió desde el principio, ya nuestro corazón, nuestros pensamientos trama el mal. Esto dice que trama el mal. Pero también nos deja saber que si tú tienes una relación con el Padre, Dios, Creador y Salvador, tu corazón no debe girarse hacia el mal. Tu corazón no debe correr hacia el mal, porque tú tienes una relación con el Padre. Entonces tenemos que analizar muy bien nuestras acciones cuando vamos a decir algo, cuando vamos a actuar de alguna manera o cuando vamos a tomar decisiones. A veces, y yo se lo digo mucho a los jóvenes, que tenemos que primero pedir dirección a Dios antes de planear. Pero lamentablemente a veces planeamos, tenemos todo listo, compramos boletos, nos mudamos y ya cuando nos mudamos y vemos que todo está feo, decimos, Señor, si es tu voluntad. Y eso no funciona así. Primero hay que consultar con Dios antes de hacer cualquier movimiento. Quinta cosa, los pies que corren a hacer lo malo. Debemos andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. De nuevo, ojo con nuestras acciones, ojo donde nos metemos, ojo donde hablamos. Y lo séptimo, el que siembra discordia en una familia es lo séptimo que aborrece Dios, aquí es donde entramos a lo de la unidad de la iglesia, la discordia. Dice 1 Juan 4 del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí a lo que se refiere. A veces, entre uno y otro nos herimos. Y lo que hacemos, tendemos a hacer, por ejemplo, yo, cuando me hacen algo, yo voy a donde mi mamá, ¿verdad?
Ustedes van a donde alguien en el que confían. Entonces, yo voy donde mi mamá, vamos a decir, y yo le digo, mira mami que Jimena me hizo tal cosa. Mi mami, como me ama, le va a coger rabia y coraje a Jimena, porque me hizo algo que me molestó, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? Mi mami está tan enojada que tal vez va donde la hermana Maritza y le dice, hermana Maritza, mire lo que Jimena le hizo a Jessica. Le hizo esto. Y así se va regando, ¿no? Lo que me hizo la hermana Jimena. ¿Y ahí qué pasó? Ya se formó una discordia entre nosotras por una cosa que me hicieron, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener ojo. Cuando alguien te hace algo, hay que aprender a hablar. A veces en la mañana me cogió una hermana y me decía, yo tengo algo que alguien me hizo y no sé cómo decírselo porque me da miedo que deje de hablar. Hay que aprender lo que nos dice la Biblia, hay que hablar las cosas. Porque si no aprendemos a hablar las cosas, forma se va creciendo más y más. Yo le digo a una persona, yo he aprendido a hablar las cosas. Yo antes me quedaba callada, yo antes no decía nada y yo misma sufría. Yo llegaba a mi casa, yo lloraba, yo gritaba, yo pantaleaba, pero aprendí a hablar. Porque aprendí que cuando tú hablas, no solo te ayuda a ti, sino que ayuda a la otra persona. Porque a veces nosotros tratamos a la gente, como decía el pastor hace 3 semanas. Nosotros a veces estamos heridos y no nos damos cuenta de cómo tratamos a los demás. Entonces, es importante aprender a hablar, aprender a decir las cosas, porque Dios quiere sanar la iglesia. No solo quiere sanarnos individualmente, sino como una iglesia. Este es otro ejemplo. Es un poco chistoso, pero ustedes me conocen. Saben que yo, ¿cómo son? Y en uno de los servicios entró, no es nadie de aquí en la tarde, no vean, como dice el pastor, no miren. Y vino una familia visitando y se sentó en una banca. Y entonces entró otra hermana y dice, ay, pero se sentaron en mi banca. Y yo escuché, perdónenme, y yo me doy la vuelta y le digo, hermana, ¿usted compró banca? Que no me di cuenta que usted compró banca. Me van a perdonar, yo sé que aquí muchos se sientan en ciertos lugares, pero uno tiene que tener ojo a cómo trata a la gente, porque si es una visita y tú estás entrando y le dices, oh, te sentaste en mi banca, ya causaste una herida. Entonces, por eso le digo, hay que tener mucho ojo con cómo tratamos a la gente. Nosotros todos queremos que la iglesia se llene, queremos que todo esté lleno, pero si entre nosotros mismos nos tratamos de cierta manera, Dios no va a mandar a alguien herido. ¿Cómo lo vamos a sanar nosotros si entre nosotros mismos estamos lastimados? Ha habido gente que ha entrado por esa puerta y da tristeza decir que nadie se ha acercado a saludar. Porque yo me he dado cuenta, desde aquí arriba, mientras estoy avanzando, y a veces es imposible para mí llegar hasta esa persona. Pero aquí somos muchos. Si entra una persona nueva, aunque no lo conozca, vayan, saluden, abracen, Dios te bendiga, yo soy fulanito. Queremos que la iglesia crezca, hay que también ser amable, hay que mostrar amor. Y no solo a los que vienen, sino aquí mismo. Si tu hermano te dijo algo, te hizo algo hace muchos años, perdona. ¿Y cómo sabemos que hemos perdonado? Porque decimos, yo siempre decía y escuchaba y no estaba de acuerdo a lo que decían, yo perdono pero no olvido. Pero si tú en verdad te pones a pensar y a analizar, es verdad, uno perdona, pero nunca se te va a olvidar lo que sufriste y lo que pasaste. Pero ¿cómo sabes que lo has perdonado? Porque te acuerdas y ya no sientes nada. Ahí es cuando tú en verdad sabes que ya has perdonado completamente. Entonces, en este punto, el que siembra discordia en una familia. Recalco, y es importante, mucho ojo, tenemos que aprender a tratarnos con amor, a tratarnos con cariño. Y yo sé que Dios está haciendo un énfasis en esto de la sanidad desde hace meses, porque su gloria se va a manifestar de tan gran manera. Amén. Pero para que Él pueda hacer eso, tiene que haber unidad. Amén. Así. Aquí es donde les digo, es tiempo de despertar y ver en qué área es donde estamos fallando. Ya sea si tu área en donde sientes que está mal es un pecado, o sea, un pecado, alcohol, droga, ese tipo de pecado, o es un pecado en contexto de tu carácter,
en contexto de cómo tratas a los demás, en contexto de cómo hablas. Ahí se escucha mucho el así nací, así me quedo. O, ¿cuál es el otro que se escucha mucho? Oh, la gente a veces dice, tengo YOLO, como se dice en inglés, YOLO, solo vives una vez. Y entonces la gente dice, por eso voy a vivir como se me dé la gana, a tratar a la gente como se me dé la gana, porque ya. Pero eso es erróneo. Hay que aprender y Dios nos manda a amar, a respetarnos y a pedir perdón. Así que hay mucha gente que lleva años en el Evangelio y vemos que siguen igual. Y es porque dan pasos de cambio, pero no han dejado que Dios transforme su corazón. Lamentablemente hay gente que le dice a Dios, te entrego todo esto, pero esta parte de mi vida no la toques. Y ahí tú no estás permitiendo que Dios transforme tu vida por completo. Y a veces nos da tanto dolor soltar ciertas cosas que no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida y a veces nos sentimos estancados y es porque no hemos permitido que Dios trabaje completamente en todas esas áreas de nuestra vida. Así que en esta tarde les invito a que reflexionen y analicen en qué área es que necesitan que Dios trabaje en sus vidas. Y es tiempo de despertar, porque aunque el video que nuestra hermana Mel estaba viendo desde el año pasado, eso va a suceder. Dios viene y Dios viene pronto. Así que tenemos que analizar si estamos listos. Si yo espero irme con Dios. Espero que todos nos queramos ir con Dios, que todos nos vayamos con Dios. Amén. Aleluya. Así que esto es lo que Dios ministró a mi vida en esta tarde. Ya es tiempo de despertar, dejar de andar jugando, empezar a en verdad dejar que Dios transforme nuestra vida y que Dios trabaje en cada área de nosotros. Dios los bendiga.